Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión práctica del módulo de mitigación. Vamos a esperar unos minutos hasta que entren todos y ahí arrancamos. Bueno, ya estamos en 73 participantes. Buenos días, espero que hayan disfrutado del feriado. Hoy no puede estar Paz González con nosotros, así que voy a coordinar yo esta sesión. Soy Paula Ellinger de Fundación Avina, también en el equipo de coordinación del curso. Ya nos vimos. Bueno, hoy tenemos la sesión práctica, ¿no?, que se estaban dando los viernes y ahora pasamos a los martes a raíz del feriado, ¿sí? Entonces ahora las sesiones prácticas son los martes y el próximo viernes retomamos con las teóricas. Bueno, el día de hoy vamos a tener la explicación del paso 3, del paso a paso, que nos va a presentar Virginia en unos minutos. Y enseguida vamos a escuchar de Florencia Mitchell, de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, sobre la metodología de generación de inventario de gases de efecto invernadero, que la red trabaja en municipios. Hola, buenos días. Soy Virginia Escardamaglia de la maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo, Argentina. Paula está teniendo algunos problemas de conexión, así que tomo la posta yo. Espero que me estén escuchando bien. Bueno, como comentaba Paula, lo primero que vamos a hacer en la sesión del día de hoy es presentar el paso a paso, el paso 3. La mayoría de ustedes ya habrá entregado el paso 1 y el paso 2 y las mentoras estamos en el proceso de corrección. Tengan paciencia porque la verdad que llegaron muchos trabajos, así que bueno, estamos haciendo las devoluciones. Así que si entregaron y todavía no recibieron una devolución de su trabajo, tengan paciencia que en estos días les va a llegar. Por lo pronto déjenme compartir mi pantalla. Por acá. Ahí, perfecto. Así vamos a ir a la presentación del paso 3, que es el próximo paso del plan de acción que tienen que presentar, que la fecha de presentación va a ser el jueves 25 de octubre. Este paso 3, que ahora les voy a explicar, que lo tienen igualmente todo detallado en el mismo documento que vienen trabajando. Bueno, el paso 3, básicamente, déjame ver si puedo correr esto. El paso 3 es el vínculo de la acción que ustedes van a hacer con el cambio climático. Básicamente lo que van a tener que primero terminar de definir, si es que aún la mayoría ya lo tiene obviamente bien definido, pero si es una acción de mitigación, si es una acción de adaptación o si es una acción que engloba tanto adaptación como mitigación. Si es una acción de adaptación solamente, van a tener que completar en el formulario el punto 3.1. Si es una acción de mitigación, el punto 3.2, que ahora los vamos a ver, y si es una meta transversal, o sea, que abarca tanto adaptación como mitigación, van a tener que completar ambos puntos. Pero bueno, no se asusten que no es tan complicado, y de hecho es un lindo ejercicio con el que van a poder aprender un montón, que es la idea de este curso.
Bueno, para poder explicarles, a mí se me ocurrieron un par de ejemplos. El ejemplo que voy a usar de adaptación, por ejemplo, es la elaboración de un estudio de vulnerabilidad de la ciudad de Lomas de Zamora, que es donde yo vivo, que aquí en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Queda, digamos, queda en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo elegí como ejemplo de adaptación elaborar un estudio de vulnerabilidad de la ciudad. El ejemplo que voy a usar de mitigación es reducir en un 10% las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del uso de energía eléctrica de Flaxo Argentina, que es el lugar donde trabajo. Bueno, y luego, por ejemplo, un ejemplo que se puede usar tanto de adaptación como mitigación, que varios trabajos que utilizan este esquema es, por ejemplo, realizar capacitaciones sobre el cambio climático en escuelas primarias y secundarias de la ciudad de Lomas de Zamora. Bueno, vamos a avanzar. Por ejemplo, si ustedes tienen un plan de acción vinculado a la adaptación, lo primero que van a tener que completar es la parte de impactos actuales. Por ejemplo, ¿qué impactos del cambio climático se observan en su territorio y cómo han afectado estos impactos a la población o sector con el que trabajarás? Si yo, por ejemplo, dije que mi plan de acción es hacer un estudio de vulnerabilidad de la ciudad de Lomas de Zamora, por ejemplo, voy a tener que pensar primero qué impactos se observan del cambio climático en Lomas de Zamora. Van a tener que buscar bibliografía sobre el tema, ahora les voy a recomendar alguna bibliografía, bibliografía sobre el tema. Si no hay específicamente sobre Lomas de Zamora, que yo no encontré, por ejemplo, sobre mi ciudad específicamente sobre el impacto del cambio climático, van a buscar el siguiente nivel. Por ejemplo, voy a buscar sobre provincia de Buenos Aires y tratar de adaptarlo lo máximo posible a la ciudad. Y si no hay información específica sobre provincia de Buenos Aires, bueno, van a buscar información sobre el país Argentina. Por ejemplo, acá, solo para hacer un ejemplo muy rápido, yo busqué información en la Tercera Comunicación Nacional de Argentina. Entonces escribí básicamente muy rápidamente, no se los voy a leer todo, pero que según datos de la Tercera Comunicación Nacional, durante tal periodo se observó aumento de la temperatura de alrededor de 0,5 grados en el país, se registraron aumentos de días con horas de calor, reducción de las heladas, aumento de precipitaciones. Bueno, ahí tienen que hacer toda una descripción de los impactos que se observan en el territorio, ¿no? Que en este caso sería Lomas de Zamora. Y la segunda pregunta, ¿cómo ha afectado estos impactos a la población o al sector con el que trabajarás? Bueno, por ejemplo, podemos decir que el aumento de inundaciones produce daños de infraestructura y viviendas por los eventos extremos. Por ejemplo, las inundaciones muchas veces llevan a rotura de electrodomésticos, daños en muebles, daños en vehículos, entre otros, digamos. Ahí tienen que hacer una descripción, yo hice una descripción muy básica y muy chiquita para poder explicarlo acá, pero bueno, la idea es que se puedan explayar en los impactos y cómo esos impactos afectan a la población o al sector con el que eligieron trabajar. Bueno, luego, el siguiente punto que tienen que completar es los impactos futuros, o sea, cuáles según las proyecciones, digamos, esto está basado en las proyecciones. También, por ejemplo, yo saqué información de la Tercera Comunicación Nacional de Argentina, que, bueno, según las proyecciones, este aumento de las precipitaciones se va a acentuar, que se esperan aceleración de procesos de degradación de suelos, de certificación, no sé, menor eficiencia de uso de agua por parte de los sistemas naturales, etc. Una buena fuente de las comunicaciones nacionales, por ejemplo, son una buena fuente para sacar información sobre sus países. Algunas comunicaciones tienen información detallada regional, otras no. La comunicación de Argentina tiene algunos aspectos regionales que están buenos que los que son de Argentina, por ejemplo, los investiguen, o los que son de cada país que puedan investigar quizás en sus comunicaciones nacionales la información que contienen. Entonces ahí tienen que hablar de los impactos futuros. Y cómo consideran que estos impactos pueden agravar la situación. Por ejemplo, si se habla de una tendencia de aumento de las precipitaciones, si ya los impactos actuales, las precipitaciones, están generando inundaciones,
daños en infraestructura, daños en las casas, etcétera. Bueno, se espera que con un aumento aún mayor de estas precipitaciones, obviamente que la situación se agravaría. También tienen que explicar de qué forma esos impactos proyectados pueden agravar la situación del sector o de la ciudad o del lugar en el que van a trabajar. Describa cómo la meta, la siguiente es, describa cómo la meta seleccionada ayuda a reducir los impactos actuales y futuros. Entonces, por ejemplo, si yo voy a desarrollar un estudio de vulnerabilidad de la ciudad de Buenos Aires, el desarrollo de este estudio, por ejemplo, va a servir para identificar los aspectos más sensibles de la ciudad y así poder implementar políticas conducentes a reducir los impactos del cambio climático. Al yo poder detectar, digamos, cuáles son los lugares o los sectores o las cuestiones más vulnerables de la ciudad, esto le va a servir a las autoridades de la ciudad tanto de la ciudad, de la provincia, incluso a nivel de país, un poco más lejano, pero para poder, digamos, desarrollar las acciones para poder morigerar estos impactos. Bueno, sugerencia de bibliografía, esto es tanto para la parte de adaptación, como también les puede servir para mitigación. Por ejemplo, como yo les decía, las comunicaciones nacionales que presentan los países ante la convección, los informes del panel intergubernamental de cambio climático, que como saben, la semana pasada salió un nuevo informe de 1.5 grados, que es muy interesante, informes sobre adaptación al cambio climático en América Latina y el Caribe de la CEPAL. Ahí tienen, ustedes en el documento del paso a paso tienen todos los links a estos documentos, otras publicaciones de CEPAL, informes del estado de medio ambiente de cada uno de sus países. En Argentina, por ejemplo, hoy en este momento se está presentando el informe del estado de ambiente del 2017, así que luego, quienes son de Argentina, por ejemplo, lo pueden buscar para sacar información bien actualizada. Pueden buscar informes de universidades nacionales o locales, papers en repositorios como pueden ser Cielo, se me ocurre, varios repositorios existen en internet para poder buscar papers sobre la temática, y también comunicados de prensa sobre información científica, no sé, reportes de diarios, artículos de revistas. Siempre igual traten de que sean, digamos, medios o fuentes reconocidas, ¿no? Siempre, digamos, la información tiene que tratar de ser lo más veraz y lo más confiable posible. O sea, obviamente tratemos de no usar Wikipedia, ni ninguno de esos lugares, sino realmente papers y publicaciones científicas donde haya información que esté verificada y que sea confiable. Bueno, ese sería para los que eligieron, por ejemplo, un plan de acción vinculado a la adaptación. Quienes eligieron un plan vinculado con mitigación, yo les había dicho, por ejemplo, que mi plan de acción iba a ser reducir un 10% las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la energía eléctrica de Flaxo Argentina. Después, obviamente, voy a tener, en los siguientes pasos, van a ver que hay un listado de tareas que es de qué forma yo voy a lograr eso, ¿no? No sé, después se verá apagar las luces de tal horario a tal horario, bueno, eso, digamos, va para después. Pero, si yo tengo un plan de acción de ese tipo, en el punto 3.2, bueno, yo voy a poner reducir emisiones en las operaciones de la institución en la que usted trabaja. Si yo trabajo en Flaxo, entonces voy a hacer un plan de acción para reducir las emisiones en mi lugar de trabajo. También podrían trabajar para reducir emisiones de un sector, institución o población que no sea de la institución en la que trabajan o de la que son parte. Por ejemplo, yo podría planear reducir las emisiones de la ciudad de Loma de Zamora, que obviamente que no es tan fácil, pero podría elegir un plan de acción de ese tipo, y si no tendría que marcar el segundo ítem. Pero en este caso yo marqué el primero porque planeo reducir las emisiones de Flaxo. Bueno, el punto de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son las actividades que generan emisiones de gases de efecto invernadero en el sector institución o población meta? Bueno, acá hay una cuestión, que es ver si está esta información efectivamente generada, digamos. Por ejemplo,
Flaxo está situado en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene su inventario de gases de efecto invernadero, pero Flaxo como institución no tiene hecho su inventario de gases de efecto invernadero. Entonces yo puedo deducir cuáles son las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero de Flaxo, como puede ser obviamente la energía eléctrica, el consumo de agua, la generación de residuos. Si yo tengo la información específica de si está hecho un inventario, genial, lo ideal sería que puedan buscar si existe, entonces si está el inventario, ya con eso pueden completar la información. Si no está hecho el inventario, bueno, mi recomendación es, se puede deducir más o menos, uno puede estimar, obviamente que no podemos poner, yo no podría poner un porcentaje de cuánto, de cuál es el porcentaje que cada uno de estos sectores genera en Flaxo, pero bueno, uno más o menos puede saber o puede deducir de qué sectores se emiten dentro de Flaxo, que es el consumo de energía, que va a ser mi plan de acción, el consumo de agua y la generación de residuos. Como les decía, lo ideal es, si está la información, genial, porque ya está la información generada y verificada. Perfecto. El siguiente punto es de qué manera su meta colabora en la reducción de las emisiones. Acá van a tener que hacer una búsqueda bibliográfica o evidencia que justifique cómo esa meta contribuye a reducir las emisiones. Por ejemplo, yo estoy eligiendo el sector de energía. Entonces busqué información sobre cómo la energía y la reducción, digamos, la eficiencia energética o la reducción del uso de energía colabora, digamos, o coopera en la reducción de emisiones de cambio climático. Bueno, ahí inserté alguna información, también como les decía, yo hice algo muy, muy cortito, como para que quede una mini explicación. Ustedes se pueden explayar más, buscar información en diversas fuentes. El siguiente punto que tienen que completar son los co-beneficios, que es, digamos, adicionalmente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, si hay algún otro beneficio que se deriva de esta acción. Ahí tienen unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, mejoras en la calidad de vida, mejoras en la salud, etc. En este caso, por ejemplo, mi meta va a colaborar, además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Flaxo, va a reducir seguramente los costos de energía de la institución. Entonces vamos a tener, por un lado, el beneficio directo de la reducción de emisiones, pero también vamos a tener un beneficio económico en la reducción de los costos de energía de Flaxo. Eso sería entonces un co-beneficio, digamos, un beneficio indirecto, si se quiere, o algún otro beneficio que se saque que no sea directamente la reducción de emisiones. Y así como hay co-beneficios, también puede haber efectos colaterales, digamos, no deseados, o que no son del todo positivos, o que pueden llegar a ser perjudiciales, que pueden existir. En este caso, por ejemplo, a mí se me ocurrió que la implementación de la meta podría tener efectos negativos en aquellos cursos que se dictan en aulas poco luminosas, o que se dictan muy tarde a la noche. Ahí va a haber que pensar muy bien a la hora de implementar el plan de acción, si vamos, no sé, a establecer horarios en los que vamos a tratar de no usar tanta energía eléctrica, tantas luces, etcétera. Por ejemplo, si hay aulas luminosas que podemos evitar prender las luces, lo vamos a hacer, pero bueno, eso va a haber que ver bien en el plan de acción qué aulas se puede hacer eso y qué no, y tener mucho cuidado justamente con estos efectos negativos. Bueno, esos son básicamente lo que hay que completar de cada paso. Como les decía, los que tienen una meta que es transversal tienen que completar tanto el punto 3.1 como el punto 3.2, pero como ven no es tan complicado, y es, en mi opinión, bastante divertido incluso poder buscar bibliografía para poder justificar, ¿no?, la meta que van a hacer. Como les decía, el paso se tiene que entregar, el paso 3, el jueves 25 de octubre, a través de la plataforma Lapsis, así como hicieron con los pasos 1 y paso 2, donde dice ejercicio 3, la tutora que les tocó, ahí pueden presentar el ejercicio. Bueno, muchas gracias y quedo atenta si tienen alguna pregunta. Gracias, Virginia. Pido disculpas que salí por falta de conexión. Muchas gracias por tu
por tu presentación. Hay una pregunta que es referente a las metas que son de preparación. ¿Cómo trabajar en estos casos? Metas de preparación, ¿cómo se analiza el elemento de mitigación y adaptación? Una meta de preparación, por ejemplo, no sé quién hizo la pregunta. Esperen que estoy intentando. En este caso, la pregunta vino de una persona que tiene una meta de sensibilización. Bien. Ana Belén Ortega, de Quito. A ver, que quiero volver al documento. Acá estoy. Ahí está. Bueno, si tienen una meta de sensibilización, por ejemplo, yo puse justamente, no me explayé porque no los quería marear poniendo todos y explicando con tantos ejemplos. Por ejemplo, la meta que yo tenía de adaptación y mitigación, realizar capacitaciones sobre cambio climático, bueno, o sensibilizar a la gente. Por ejemplo, si yo elegí realizar capacitaciones en la ciudad de Lomas de Zamora, esperen que paso al paso siguiente. En la parte de adaptación voy a completar la información sobre los impactos de cambio climático de Lomas de Zamora o de la población objetivo a la que yo planeo sensibilizar, digamos, o capacitar. Los impactos futuros lo mismo, o sea, ahí tendrían que elegir, por ejemplo, la ciudad donde van a realizar las capacitaciones y el sector, por ejemplo, si son escuelas, pueden buscar los efectos o los impactos, los efectos negativos que se están desarrollando, por ejemplo, en las escuelas. Y, por ejemplo, no sé, describa cómo la meta seleccionada ayuda a reducir los impactos actuales y futuros o mejorar las condiciones del sector de la población. Bueno, ustedes ahí pueden decir que capacitando a estos sectores se va a poder, digamos, se va a poder sensibilizar a la población para tanto reducir las emisiones como poder adaptarse al cambio climático. Digamos, se completa más o menos, me parece, de la misma manera, pensando, en este caso, en la ciudad, y después, bueno, en la parte de mitigación, quizás sí es un poco más complicado, porque ustedes no planean reducir las emisiones, pero sí podrían pensar, por ejemplo, en cuáles son las actividades que generan emisiones en el sector institución o población meta. Ahí pueden hablar de las escuelas, pero de la ciudad. Les pido cerrar el micrófono. El micrófono abierto, sí. Acá nosotros estamos en un formulario online. Tiene todos los datos. Ahí, bueno, perdonen, por ejemplo, ¿cuáles son las actividades que generan emisiones de gases de efecto invernadero en el sector institución o población meta? Ahí pueden, por ejemplo, si las capacitaciones las van a realizar en la ciudad de Lomas de Zamora, pueden desarrollar, digamos, completar la información sobre las emisiones de Lomas de Zamora, o si tienen información sobre el lugar donde van a realizar las capacitaciones, también se puede poner información sobre ello. De qué manera, a ver que ahí me tapa esto, de qué manera su meta colabora en la reducción de las emisiones. Bueno, ahí tendrían que ver si ustedes, por ejemplo, si planean realizar capacitaciones de cierto sector en particular, por ejemplo, realizar capacitaciones sobre eficiencia energética, pueden completar información con eficiencia energética, por ejemplo. Si van a hacer capacitaciones más generales, bueno, yo haría una descripción más general sobre medidas de mitigación, digamos, porque como no van a tener un sector en particular, les va a ser un poco más difícil. Sobre los cobeneficios, bueno, obviamente realizar capacitaciones tienen muchos cobeneficios. A ver, la siguiente. No sé si se entendió más o menos cómo se puede completar pensando en una capacitación, en una tarea de sensibilización. Es más o menos lo mismo, obviamente que hay algunos aspectos que no son tan específicos porque capaz que no tienen un sector bien identificado. Sí,
Gracias, Virginia. Creo que queda claro para algunos casos, ¿no? Por ejemplo, hay un participante que dice que su meta es de sensibilización en el marco de una empresa. Ahora, esta participante en específico, Ana Belén, dice que su meta es una preparación en un encuentro mundial, ¿no? Entonces, no es tanto una ciudad. En este caso, ¿tendrías alguna sugerencia específica? Un encuentro mundial. A ver, o sea, básicamente me imagino que a capacitar en un encuentro mundial. El tema ahí, por ejemplo, podríamos pensar a qué personas va a capacitar, me gustaría saber. Entonces, teniendo quizás la población meta, uno puede pensar un poco más, digamos, la respuesta a algunas de las preguntas, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que están llegando muchas preguntas y tal vez se nos... Mi consejo también sería, como hay algunos casos que son particulares, mi consejo es que para eso también estamos las mentoras en particular. Si tienen alguna duda, quizás lo bueno sería mandar un mensaje a la mentora que les tocó, ¿no? Porque en algunos casos hay que, digamos, hay que pensarlos un poco y darles una vuelta. Perfecto. Entonces, Ana Belén y los demás que tengan metas de preparación con dudas parecidas, escriban a sus mentoras con esta duda, ¿sí? Preguntan también el paso 3 es para entregar el 25 específico, no puede ser cualquier día hasta el 25, ¿correcto? Hasta el 25 de octubre, sí. Si quieren entregar antes, se puede. Se puede. Sí. Bueno, y las preguntas específicas que tienen pueden buscar a sus mentoras. Ahora vamos a pasar a la parte del estudio de caso, que nos va a presentar Florencia, un caso específico. Sí sugiero que busquen a sus mentoras con las dudas y también utilicen el chat, el foro en Labsis para preguntas específicas, para compartir estudios que están haciendo. Hay algunas personas que dicen que están haciendo estudios de doctorado y otros en la materia, así que pueden utilizar el foro en Labsis para este intercambio. Ahora seguimos con Florencia Michel de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático y vamos también respondiendo a las preguntas que quedaron en abierto por escrito. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, perfecto. Perfecto. Bueno, bien mencionaba Virginia mientras les presentaba el ejercicio, este paso 3 del ejercicio que tienen que presentar a los inventarios de gases de efecto invernadero. Los inventarios que se usan muchas veces para cuantificar y hacer un diagnóstico previo de estas estrategias o planes de acción que se pueden pensar desde el lado de la mitigación. Bien, ustedes seguro fueron viendo a lo largo de todas las clases en las que estuvieron participando que siempre pensamos en las dos estrategias, la de adaptación y la de mitigación. En particular, estas herramientas, los inventarios de gases de efecto invernadero, la huella de carbono, se usan fundamentalmente para la estrategia de mitigación y nos ayuda más que nada a cuantificar qué es lo que está pasando, ¿no? De dónde venimos y qué es lo que hemos ido logrando a partir de las acciones que podamos plantear. En particular, en el caso de la Red Argentina de Municipios, institución a la que pertenezco, que formo parte del equipo técnico, las utilizamos para establecer y poder pensar junto a los municipios que son miembros de la red su estrategia específica de mitigación. Un poco reproduciendo este ejercicio que ustedes tienen que hacer para el 25 de octubre. La red hoy cuenta con 160 municipios distribuidos a lo largo y ancho de Argentina y también estamos trabajando con algunos otros municipios de países vecinos, un poco intentando ampliar el alcance que tenemos como red y potenciar los aprendizajes que cada uno está adquiriendo en cada uno de sus países. Y siempre les proponemos, no solo nosotros como Red Argentina de Municipios, sino a través de las distintas redes que se conformaron a nivel internacional de gobiernos locales, una metodología genérica de trabajo que tiene como primer paso definir, o sea, comprometer al municipio en la lucha contra el cambio climático. Un segundo paso que es la presentación de un plan
Y un tercer paso que tiene que ver con hacer rendición de cuentas, hablaban un poco sobre eso en la clase teórica de mitigación, sobre cómo mantener la transparencia y la rendición de cuentas a nivel de nuestros planes. Eso también se los proponemos a los municipios. Y en este marco, dentro de lo que es la preparación de un plan de acción, siempre lo dividimos en 3 instancias. Una primera instancia de medición o de diagnóstico, en donde podemos definir dónde estamos parados, la definición de un objetivo, y a partir de ese objetivo o esa meta poder establecer cuál va a ser el camino para alcanzarlo, ¿no? Si pensamos en los inventarios de gases de efecto invernadero, estamos parados precisamente en este paso 2, en la primera instancia, que es la definición de la línea de base, como también se le suele llamar, o así lisa y llanamente el saber dónde estamos parados a términos de emisiones en cada uno de los municipios con los que se sigue trabajando. También de alguna manera esta experiencia que nosotros tenemos a través de los inventarios municipales, creemos se puede trasladar al ejercicio que ustedes tienen que hacer, acotándolo de alguna determinada manera, pero creemos puede ser útil si alguno se anima a cuantificar sus metas a términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Puede ser un ejercicio bastante interesante para hacer. ¿Pero qué es un inventario de gases de efecto invernadero? Probablemente muchos de ustedes, al menos intuitivamente, ya han pensado en este concepto, o quizás seguro también más desde las definiciones más oficiales, pero un inventario tiene por objetivo determinar la magnitud de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero directamente atribuibles a la actividad humana en un territorio definido en un periodo de tiempo dado. Y me gustaría repasar con ustedes algunos conceptos específicos que aparecen en esta definición y contarles cómo hemos ido tomándolos nosotros y qué es lo que les hemos ido proponiendo a los municipios para implementar esta definición en sus propios gobiernos locales, ¿no? Cuando hablamos de determinar la magnitud, es interesante tomar en cuenta que es una medición indirecta, lo que hacemos con el inventario, o sea que no es que salimos detrás de ningún auto a medir las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen a la salida de su caño de escape, no es una medición que usemos instrumentos, sino que lo hacemos a través de información que podemos encontrar disponible en distintos lugares y datos que provee el mismo municipio. Entonces, las emisiones de gases de efecto invernadero en general van a ser la multiplicación entre un dato de actividad, que es una magnitud de alguna de las actividades que son de por sí emisoras de gases de efecto invernadero, que es información que provee el municipio, que salimos a buscar junto con el municipio, por un factor de emisión que en general son datos que sacamos de bibliografía, de fuentes confiables. Virginia mencionaba la tercera comunicación nacional, los distintos informes del IPCC. A partir de todos esos de toda esa información que ya está circulando y que está disponible, podemos obtener cuántas emisiones se producen por cada unidad de esa actividad a la que estamos intentando medir. Para poner un ejemplo, porque así quizás con las solo definiciones es bastante difícil de entender, que es fundamentalmente que es un dato de actividad. Por ejemplo, si queremos calcular las emisiones relacionadas con la ganadería de un municipio determinado, lo que hacemos es identificar la cantidad de cabezas de ganado que están presentes en ese municipio y multiplicarlo por la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que cada uno de esos animales genera en un determinado tiempo. Eso, a su vez, tenemos en cuenta qué tipo de gases, y en base a eso podemos calcular un total de emisiones. Ya vamos a ver, porque cada uno de los gases de efecto invernadero tiene una potencialidad de generar cambio climático, podríamos decir, a lo que llamamos potencial de calentamiento global, muy distinto. Por ejemplo, el metano, como gas de efecto invernadero, es mucho más potente que el dióxido de carbono, que es generalmente sobre el que solemos escuchar más a menudo, y podemos decir que el metano es 28 veces más poderoso como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Entonces, a través de esos factores de conversión, llevamos todo a una unidad común, que es el dióxido de carbono equivalente, que es el que utilizamos para dejar de sumar manzanas con peras y de alguna manera llegar a un resultado final que englobe a todos los gases de efecto invernadero asociados a una determinada actividad. Decíamos también que vamos a medir los gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? A términos de inventarios
tanto sea inventarios nacionales como inventarios de gobiernos locales, en general se toman como referencia los gases de efecto invernadero que están establecidos en el protocolo de Kioto. Estos son varios, fundamentalmente los que ven acá en la pantalla, pero nuestra experiencia en la mayoría de los países, por lo que pudimos recolectar y nuestra experiencia propia en Argentina, es que entre los 3 primeros que aparecen, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, se llevan la gran mayoría de las emisiones que se pueden contabilizar asociadas a las actividades humanas. Y por eso en general, y al menos como propuesta, desde la red de municipios, siempre nos enfocamos en estos 3. En el caso particular de Argentina, estos 3 gases se llevan el 99 y un poquito más % de las emisiones totales a nivel nacional, y además el resto de los gases de efecto invernadero muchas veces son muy difíciles de calcular, no porque las fórmulas o las metodologías no existan, sino porque el relevamiento de datos que se necesita para poder llegar a tener esas emisiones es bastante complejo, o requiere de mucho tiempo, obviamente cuando es tiempo también requiere de mayor cantidad de recursos. Entonces preferimos, al menos inicialmente, como para tener una idea global de cuáles son las emisiones de un municipio, centrar todos nuestros esfuerzos en hacer lo más exhaustivo posible el inventario a términos de estos 3 gases que, como les decía, en general se llevan más del 95% de las emisiones en un gobierno local. Sí me parecía interesante hacer una aclaración acá, para quizá alguno, cuando hablamos de gases de efecto invernadero no tenemos que confundir con lo que tiene que ver con calidad del aire, con mediciones de calidad de aire. Muchas veces, más allá de que están relacionadas, y obviamente todas son emisiones gaseosas, que terminan siendo contaminación de aire, en general cuando hablamos de gases de efecto invernadero lo ponemos por separado de calidad de aire, porque no tiene que ver con una contaminación local que pueda producir efectos sobre la salud en términos locales, como en general se tratan las emisiones relacionadas con la calidad de aire, monóxidos o no sé, partículas en suspensión. Eso lo ponemos generalmente dentro de calidad del aire, y las emisiones de gases de efecto invernadero están más asociadas con el fenómeno global del cambio climático que con contaminación específica, ¿no? Son una aclaración porque muchas veces se mezclan las cosas y dentro del inventario no estamos considerando algunos gases que sí hacen a la calidad del aire, pero que no tienen impacto, o no tienen un impacto tan grande a lo que es a lo que es el calentamiento global y el cambio climático, ¿no? Vamos a medir todas aquellas actividades humanas, o sea, todas aquellas emisiones, atribuibles a la actividad humana. O sea que no vamos a tomar en cuenta las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero que se hagan por el propio ciclo de carbono. Dentro de las metodologías, esto abro un paréntesis, dentro de las metodologías que se presentan para gobiernos locales, ¿no? Hay otras metodologías y otras propuestas metodológicas que sí incluyen la medición de los ciclos de carbono naturales. Un poco la intención de los inventarios a nivel de gobiernos locales es poder ver cuál es nuestro impacto, ¿no? Es una medición del impacto de nuestras sociedades, de nuestras comunidades, en lo que respecta al cambio climático, y por eso restringimos las mediciones a lo que sean actividades humanas directamente, ¿no? En general, podemos pensar que, obviamente, todas las actividades humanas tienen asociadas, o en mayor o menor medida, directa o indirectamente, emisiones de gases de efecto invernadero, pero en general podemos pensar a grandes rasgos que las principales actividades tienen que ver con la generación y el consumo de energía, la generación y gestión de los residuos, tanto sean sólidos como líquidos, la agricultura, la ganadería, el uso que hacemos del suelo, algunos procesos industriales y el transporte, cómo elegimos movilizarnos de un lado hacia otro. Ya vamos a ir viendo un poco más adelante cada una de estas actividades. Las emisiones las vamos a medir sobre un territorio definido, y para eso tenemos que ser muy claros con el alcance que va a tener nuestro estudio. Incluso cuando lo piensen para sus propias actividades dentro del marco del ejercicio, también es siempre interesante poder dejar lo más aclarado posible hasta dónde se está llegando con la medición o con el plan que se está pensando desarrollar, porque la forma en la que se calcula en base a eso puede llegar a ser muy distinta. Y fundamentalmente para que aquel que nos lea entienda claramente a qué nos estamos refiriendo y pueda hacer una correcta interpretación de los datos. Podríamos elegir, a nivel de gobiernos municipales, podríamos elegir distintos tipos de límites a términos de territorio, límites geográficos, como también se les suele llamar,
En general, lo que se suele establecer es la utilización del límite administrativo del municipio, porque los datos suelen estar de esa manera. Y ahí, otra cosa que resulta muy importante es tener en cuenta cómo disponemos de los datos, qué disposición tenemos de datos, cómo suelen estar presentados, para poder generar una metodología específica de inventariado de gases de efecto invernadero que sea factible, ¿no? Porque podemos ser muy estrictos y muy precisos con respecto a nuestra metodología, pero muchas veces la principal dificultad de este tipo de actividades está relacionada con el acceso a la información, con el acceso a los datos. Entonces, la sugerencia es muchas veces poder pensar las metodologías de cálculo, las metodologías de cuantificación, a través de los datos a los que sí se tiene acceso. Por ahí quizás modificar un poco nuestras definiciones iniciales en base a eso, para poder hacer un correcto seguimiento después en base a los datos. Y por último, en un periodo de tiempo, perdón por la ida y vuelta en la presentación, por último también tenemos un periodo de tiempo dado. Siempre tenemos que definir por cuánto tiempo o sea, en qué tiempo se está midiendo ese inventario de gases de efecto invernadero. En general es sobre un año calendario, para el caso de los inventarios de gobiernos locales. Lo mismo se plantea en los inventarios a nivel nacional, se elige un año de referencia, y eso, de enero a diciembre, es las emisiones que se contabilizan para ese inventario específico. ¿En qué se transforma todo un inventario, al menos en lo que es la red argentina de municipios frente al cambio climático? En una imagen como esta, en la que se presentan los principales resultados, y en donde se puede evidenciar de dónde surgen la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de, por ejemplo, un municipio del norte de la provincia de Santa Fe, en el centro de Argentina, como Malabrigo, en el que podemos ver que la agricultura y la ganadería se lleva el gran porcentaje de las emisiones totales. Pero detrás de esto empiezan a aparecer tablas y tablas que van especificando y haciendo de alguna manera, presentando los resultados de una forma más o menos detallada. ¿Por qué le proponemos a los municipios, desde las distintas redes que se han conformado, medir las emisiones? Fundamentalmente porque es una herramienta clave para los tomadores de decisión. Es una información de base para saber dónde apuntar los cañones, como quien dice, a dónde apuntar la mayor parte de las acciones que estemos pensando hacer para que tengan un mejor resultado, para que tengan un resultado de mayor impacto, ¿no? Así que de alguna forma se convierte en un punto de partida para plantear cuáles van a ser nuestras acciones de mitigación, y también para poder hacer una evaluación posterior del impacto de esas políticas. Nosotros, a partir del inventario que nos va a definir una línea de base de cómo estamos hoy, vamos a poder, comparando con inventarios posteriores, cuál fue la efectividad de esas acciones que planteamos. Con el inventario vamos a poder identificar, ya en base a datos concretos, cuáles son las principales fuentes de emisión a términos de gases de efecto invernadero. En general nos encontramos con distintos perfiles de emisión, o sea, distintos sectores que son los que reúnen y aunan a la mayor cantidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Fundamentalmente estos distintos perfiles se basan en las distintas actividades y la intensidad con la que se dan distintas actividades en cada uno de los municipios. Lo que hemos visto en los casi 80 inventarios que tenemos hoy realizados en Argentina es que los municipios se dividen en 3 grandes grupos, al menos a nivel de Argentina, insisto. Perfiles de emisiones netamente urbanos, en donde las emisiones están claramente dadas por el uso de energía. Perfiles agrícolas ganaderos, en donde sectores, particularmente en ciertas regiones de Argentina, en donde la actividad agrícola ganadera es muy importante, ahí claramente las emisiones se vuelcan hacia ese lado, llevándose hasta el 90% de las emisiones en algunos casos, y algunas otras ciudades que tienen un perfil claramente industrial, con industrias más pesadas instaladas dentro de sus territorios, que hacen que las emisiones relacionadas con la industria sean las que tengan más peso a términos del total, ¿no? En relación a su total. La identificación de esas fuentes de emisión nos va a permitir, como les decía antes, hacer un diagnóstico concreto de la situación a nivel local para poder definir este plan de acción, porque acá, como en un montón de otros lugares, se da que
el 80% de las causas está dado por el 20%, el 80% de las consecuencias está dado por el 20% de las causas, la famosa ley de Pareto. Entonces poder identificar ese 20% de causas principales nos va a poder permitir generar acciones mucho más efectivas, mucho más costo efectivas incluso, y todo eso en base a información sólida, ¿no? Ya no a intuiciones o a lo que nos parecería sino a datos concretos. Y también nos permite hacer un seguimiento, decía, del resultado de esas medidas de mitigación que podamos plantear. Por ejemplo, para el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que ya cuenta con muchos inventarios de gases de efecto invernadero, lo que les permite poder ir haciéndolo ir haciéndolo todos los años, es poder ver cuán eficiente está haciendo su plan de acción. Eficaz por un lado, o sea, cómo están logrando sus objetivos, y la eficiencia que tienen sus acciones. Pero en particular, para lo que tiene que ver con el seguimiento, quizás lo más interesante es poder hacer una desagregación lo más grande posible, o llegar a los resultados de la forma más detallada posible, para que de alguna forma se evidencien fácilmente los cambios. Por ejemplo, como en el caso que presentaba Virginia, si mi intención es si hago un inventario de gases de efecto invernadero de Flaxo, y mi intención es reducir las emisiones asociadas al consumo de energía eléctrica por parte de la luminaria, que podría ser una acción de mitigación, lo que me convendría hacer es poder tener claro cuál es mi consumo de energía eléctrica para la iluminación, y no solo el total, porque quizá en el total, por alguna otra variación de otro consumo, termine perdiendo la capacidad de observar si yo realmente logré reducir el consumo, si yo realmente logré reducir las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas a la iluminación. No sé si quedó claro el ejemplo, cualquier cosa al final lo volvemos a retomar. Para hacer un inventario siempre vamos a tener que estar balanceando fundamentalmente entre cuán exhaustivos queremos ser y cuán precisos queremos ser. Como les decía antes, uno de los principales desafíos a la hora de hacer un inventario de gases de efecto invernadero es conseguir la información. Es poder tener acceso a todos los datos que vamos a ir requiriendo para poder tener un inventario completo, ¿no? Teniendo en cuenta todas las actividades que estén relacionadas, todas las actividades que se desarrollen en nuestra institución, en nuestro gobierno local, en lo que sea, y que sean generadoras de gases de efecto invernadero. Esa completitud, por llamarlo de alguna forma, o exhaustividad, como les decía, muchas veces es bastante difícil por la cantidad de datos que se requiere, y nos termina obligando de alguna forma a hacer aproximaciones de datos que no podemos conseguir de manera directa. Entonces, nosotros sugerimos siempre, porque teniendo en cuenta cuál es el objetivo de estos inventarios, que es poder tener una visión global de cuál es la situación en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero de aquello que estemos midiendo, nosotros siempre sugerimos que prevalezca la exhaustividad frente a la precisión. La precisión la vamos a ir poder mejorando a través de los distintos inventarios, con procesos de mejora continua, incluso hasta de generación de información que en algún momento no exista, definiendo nuevos sistemas de accesos a datos. Pero siempre preferimos mantener la mayor exhaustividad posible, incluir a la mayor cantidad de fuentes posible, incluso cuando sabemos que los datos que estamos usando para poder calcular esas emisiones no son del todo precisos y nos generan cierta incertidumbre en cuanto al resultado. Siempre que podamos aclarar cómo se calcularon esos datos, cómo se llegó a esa información, de manera tal de poder interpretar correctamente los datos a los que lleguemos, nos parece que es interesante poder tener una visión lo más global posible. Y como existen muchas formas de hacer un inventario, si ponen en Google inventario de gases de efecto invernadero, huella de carbono, se van a encontrar con infinidad incluso de herramientas digitales que están disponibles para hacer primeras aproximaciones de inventarios o de huellas. Frente a esa situación de tanta cantidad de metodologías, lo que se han generado a nivel internacional son distintos estándares, que nos permiten de alguna forma unificar ciertos criterios que tenemos que establecer con respecto a las metodologías y hacer comparables los resultados. Específicamente en lo que refiere a municipios, a gobiernos locales, estos estándares nos permiten poder tener una idea de cómo estamos en relación a otros. Sin estos estándares sería generalmente imposible comparar nuestra situación con otras. Ya de por sí,
como la situación de cada uno de los municipios es muy distinta, hace que sea complejo la comparación. Pero si no existieran estos estándares que de alguna forma nos alinean a todos, sería completamente imposible y los datos solo nos servirían para nosotros mismos y no podríamos hacer esta comparación, ¿no?, que les decía. Entonces, o sea, para los países existe el estándar regla, que es el que define incluso los criterios metodológicos, que son las guías y las directrices del IPCC. Han ido surgiendo varias, las han ido mejorando con el tiempo, pero esto es lo que establece cómo hacer un inventario a nivel nacional. Carlos, en la clase teórica, les comentaba sobre la importancia que tienen los inventarios a la hora de definir una estrategia nacional frente al cambio climático. Bueno, la metodología de oro que se usa para la elaboración de inventarios de gases de efecto invernadero a nivel nacional es la propuesta por el IPCC. Pero inicialmente se intentó usar esta misma metodología para los municipios, pero bueno, eso generaba algunos inconvenientes fundamentalmente relacionados con la doble contabilidad y con la posibilidad o no de sumar las emisiones de un municipio con otro. En general se daban algunas dificultades en ese sentido, y por eso surgió un estándar específico para ciudades, que ya no es una metodología, la metodología es la que propone el IPCC, y que en líneas generales es esto que les decía antes, de que las emisiones son un dato de actividad por un factor de emisión, y se van sumando las distintas emisiones de los distintos gases y de las distintas actividades. Pero el Protocolo Global para Inventarios de Emisión de Gases de Efecto Invernadero a escala comunitaria surgió en el 2014, desde entonces que se viene aplicando en ciudades, y como les decía, nos pone de alguna forma criterios a todos los que trabajamos con inventarios de municipios, y decidimos seguir estos estándares, ¿no? Obviamente nadie está obligado, pero es quizá el que más se utiliza a nivel internacional. Nos permite tener un marco robusto, transparente, consistente y globalmente aceptado para la identificación de fuentes de emisión, su cálculo y reporte. Es fundamentalmente eso, un estándar que define criterios comunes para todos aquellos que lo decidan implementar, y que por eso hace comparables los resultados. El grupo que armó el Protocolo Global para Inventarios de Emisión, para escala comunitaria, también tiene un montón de otros estándares, por los que les sugiero, si quieren pasarse por su página web, ahí les dejé en la presentación el link. Hay un montón de otros estándares que tienen que ver con estándares para la definición de emisiones en caso de proyectos, de acciones, en empresas, así que si algún día necesitan hacer un inventario o una huella de carbono, quizá pasar por la página del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero les puede brindar herramientas interesantes. Este protocolo divide a las emisiones en 5 grandes sectores, que eran las mismas que les había mencionado antes: todo lo que tenga que ver con el consumo y generación de energía, el que le llaman energía estacionaria, el transporte, los residuos, tanto sólidos como líquidos, los procesos industriales y el uso de productos de algunos procesos industriales, y la ganadería, la agricultura y otros usos del suelo. Cada uno de ellos, a su vez, lo subdivide en otros subsectores a los que le va a ir asignando emisiones específicas. Algo interesante de este protocolo, global para emisiones a escala comunitaria, es que clasifica de diferentes maneras a las emisiones. Esta parte de la clasificación es la que hace salvar estos problemas que les comentaba inicialmente, de que no se sabía, o sea, que cuando se trasladaba la metodología del IPCC a escala local, se terminaba cayendo en doble contabilidad, o se le terminaban haciendo asignación, no se sabía bien a quién asignarle, a qué municipio asignarle ciertas emisiones, perdón. Entonces esta clasificación un poco lo que permite salvar esas dificultades, y una de estas clasificaciones es la división en alcances de cada una de las fuentes de emisión. Estos alcances, que tienen un número, 1, 2 y 3, tienen que ver con dónde se produce, dónde está ubicada geográficamente la fuente de emisión con respecto a aquel que hizo uso de esas emisiones. Entonces, por ejemplo, todas las emisiones cuyas fuentes, o sea, el lugar
el tuito por donde salió esa emisión está localizada geográficamente dentro de los límites del inventario, son emisiones de alcance 1. Y por otro lado, todas las emisiones de gases de efecto invernadero cuya fuente esté fuera del límite geográfico definido para el municipio, pero que se generó por los procesos mismos que se dan dentro del municipio, van a ser emisiones de alcance 3. Ahora después vuelvo a las de alcance 2, pero estas son las de los dos extremos. Si yo definí que mi inventario va a ser sobre el límite administrativo del municipio, entonces voy a tener, si la fuente de emisión está dentro de ese límite, van a ser emisiones de alcance 1. Si están fuera, pero esas emisiones se produjeron por procesos propios del municipio, van a ser de alcance 3. El caso típico, para ejemplificar esto de las emisiones de alcance 3, es cuando tenemos, por ejemplo, nuestro vertedero de residuos o el relleno sanitario fuera de los límites del municipio, algo que es bastante común, al menos en Argentina, no sé si en todos lados, pero ¿qué hace? Que la emisión en sí, el lugar donde se produjo la gasificación y se fue hacia la atmósfera ese gas de efecto invernadero, está fuera del límite que yo había definido, pero claramente esos residuos se produjeron dentro de mi municipio y forman parte de mis propias actividades, y por eso tendría que poder hacerme cargo, si uno lo quiere llamar de esa manera, de esas emisiones. Por eso las contabilizo, pero se contabilizan dentro de este alcance, que son las de alcance 3. Y después en el medio quedan las emisiones de alcance 2, que es un alcance específico que se definió para todo lo que tenga que ver con las redes de distribución de energía. Particularmente las redes de distribución de energía eléctrica son las que, entonces todo lo que tenga que ver con el consumo de energía eléctrica entra dentro de estos alcances 2 porque quedan ahí en el medio. Un poco, sí es cierto, la fuente de emisión de gas de efecto invernadero se produce allí donde se haya generado la energía eléctrica que estamos utilizando, pero de alguna manera está como mucho más vinculado a la actividad en sí que se desarrolla, el proceso, la decisión de prender o apagar la luz va a estar dentro de fue dentro de los límites del municipio. Entonces específicamente para lo que es electricidad se generó este alcance específico que, nada, por las características particulares que tiene el consumo de energía a través de redes, y por la importancia también que suele tener, que requiere dentro de las emisiones totales y que suele requerir de un estudio un poco más minucioso y detallado. Son algunos ejemplos de cuáles de las emisiones caen dentro de cada uno de estos alcances que recién les comentaba, y otra de las categorizaciones o clasificaciones que se puede hacer de las emisiones de gases de efecto invernadero propuestas por esta metodología es entre lo territorial y lo inducido por la ciudad, que esto es bastante parecido a lo que les comentaba recién sobre las alcance 1 o alcance 2, pero de alguna forma clasifica de otra manera a las emisiones. Las emisiones, si lo que utilizamos va a ser un marco de reporte, o sea, un criterio de reporte territorial, solo vamos a considerar aquellas emisiones que se produzcan dentro del límite geográfico que establecimos para el municipio. O sea que, por supuesto, van a ser todas las que definimos antes como alcance 1, pero se van a agregar algunas otras que no tienen que ver con la actividad propia del municipio, pero que da la casualidad, si se quiere, que la fuente de emisión está dentro del territorio. Por ejemplo, las plantas de generación de energía eléctrica. Si nosotros estamos usando un marco de reporte territorial, solo nos vamos a basar en el consumo de energía que se haya producido, por ejemplo, la energía eléctrica que se haya producido dentro de la ciudad, pero aparte vamos a tener que tener en cuenta las emisiones que se produzcan por la generación de energía eléctrica, porque hay ahí una planta termoeléctrica, por ejemplo. Entonces, de alguna manera vamos a estar tomando en cuenta emisiones que se produjeron dentro del territorio, pero que van a satisfacer la demanda de otro municipio. Porque, obviamente, una central termoeléctrica que esté instalada ahí, lo más probable es que no abastezca solo a la ciudad, sino que esté interconectada a un sistema nacional, por ejemplo, acá en el caso de Argentina, y que vaya a parar esa energía a otra ciudad, a otro municipio. Entonces, de alguna forma, a través de un marco de reporte territorial, nos estamos haciendo cargo de emisiones que fueron a satisfacer necesidades de otro municipio. El marco inducido por la ciudad
limita las emisiones a aquellas que surgen por satisfacer las necesidades y por brindar los servicios que todos los municipios brindan a sus propias comunidades. Entonces limita a ese tipo de emisiones. Y el inducido por la ciudad, es el que generalmente se propone para los gobiernos locales porque es aquel sobre el que se pueden pensar más fácilmente acciones. O sea, ¿no? Desde los municipios, en este tipo de marcos, en este tipo de emisiones, que son las, como les decía, inducidas por la ciudad, es donde engloban a todas las emisiones sobre las cuales el municipio puede hacer algo y puede plantear acciones. Entonces, porque se considera de alguna manera que el municipio es responsable de todas estas emisiones. Sobre las otras, es más difícil que pueda llegar, o sea, con el ejemplo que les planteaba antes de las plantas de generación a partir de combustibles fósiles, por ejemplo, uno puede hacer muy poco sobre el consumo, desde un municipio, sobre el consumo del resto de la ciudadanía, pero sobre sus propios ciudadanos sí puede hacer algo, entonces en general se opta desde los municipios por este marco. Y a su vez, en función de la exhaustividad del inventario que se proponga, establece dos niveles, el nivel básico y el nivel básico más. Y en el básico es donde se proponen las fuentes y se calculan o se estiman las emisiones relacionadas a las fuentes de emisión más importantes para los municipios, no solo en cantidad de emisiones, sino también sobre las que más acción puede tomar un municipio. Por ejemplo, en el básico más se incluyen además las fuentes asociadas a energía, algo de nuevo. En el básico se incluye todo lo que es energía, transporte y residuos. En el básico más se incluyen las emisiones relacionadas a ciertos procesos industriales y a la agricultura, la ganadería y el tipo de uso de tierra, que es el uso que se le da a la tierra en esa localidad. En general, a estos dos últimos sectores que les mencionaba, los municipios no tienen tanta capacidad de generar acciones de mitigación. Y por eso se prefiere muchas veces que hagan un inventario, que se centren su atención en realizar un inventario básico, lo más exhaustivo posible de aquellos sectores sobre los que sí tengan capacidad de acción, como puede ser la energía, consumo de energía, los residuos, donde hay más experiencia en políticas públicas que puedan atacar esas fuentes. Obviamente en muchos casos, como les mostraba por ejemplo el caso de Malabrigo antes, estas emisiones que caen dentro del marco o en el nivel básico, no responden a la gran mayoría de las emisiones. Fundamentalmente, en casos en Argentina lo que hemos visto es que hay muchos municipios chicos, en donde fundamentalmente la ganadería es muy importante, en donde la mayor parte de las emisiones están asociadas a esa actividad, y caerían en un nivel básico más. Entonces, lo que terminamos recomendando a la mayoría de los municipios, teniendo este conocimiento y sabiendo que la ganadería es tan importante, que la agricultura incluso es tan importante, es que aunque no terminen de completar el segundo nivel, este básico más, que por lo menos se incluyan y se aclaren cuáles son las emisiones relacionadas a estas actividades que son base para la economía de la ciudad. Y estas categorizaciones y clasificaciones que les mencionaba se pueden ir cruzando de distintas maneras y llegando a más que de metodologías, a criterios específicos por municipio de qué es lo que se va a calcular y con qué precisión y exactividad se va a realizar el inventario. Nosotros, en la propuesta que les voy a compartir después, una planilla de cálculo de un inventario para el que quiera jugar un poco, al menos con la planilla que nosotros les proponemos a los municipios y poder ver algunos resultados concretos, a lo mejor les sirvan algunos de los datos que puedan obtener por ahí. Clasificamos, lo que hicimos fue resolverle a los municipios, para todos los municipios que sean miembros de la red, toda la parte de los factores de emisión, dejándoles a su cargo la de solo buscar los datos, como les decía antes, suele ser la parte más difícil y más compleja, los datos que necesitamos, los datos de actividad. Para eso les pedimos que nos den algunos datos generales, en donde se defina explícitamente los límites del inventario, que se lo caracterice desde sus actividades económicas, se los ubique geográficamente, como para que aquel que tenga acceso a ese inventario, que lo vea, pueda comprender cuál es la situación y pueda hacer una correcta interpretación de los resultados obtenidos. Y aparte,
Eso es lo que nos va a permitir hacer comparaciones válidas también, porque muchas veces comparamos entre ellos municipios que no tienen nada que ver entre sí, y que por eso las comparaciones no tendrían quizá demasiado sentido. Entonces, al tener una correcta caracterización de cada uno de los municipios y haberlo dejado por explícito a todas estas características, nos permite poder elegir de entre los inventarios que hay cuáles son los que la situación más se asemeja y por ende poder comparar resultados, ¿no? En cuanto a energía estacionaria, lo que tenemos en cuenta son todas las emisiones relacionadas con el consumo de los distintos insumos energéticos, tanto sea electricidad, como gas envasado, gas natural, gas distribuido por red, distintos combustibles que se pueden llegar a usar, leña, incluso carbón vegetal, que usan los edificios para satisfacer sus necesidades energéticas. Y a los edificios los dividimos, los edificios que están presentes en una comunidad, los dividimos en base a la utilización que se hace de ellos o el uso que se hace de ellos. En edificios residenciales, comerciales, institucionales, las industrias, o sea, acá entra la energía que consumen las industrias en un subsector específico, la energía que consumen aquellas industrias que se dedican a generar energía, como por ejemplo podría ser la central termoeléctrica de la que les hablaba antes, las actividades rurales, como que consumo de energía hacen, algunas otras fuentes, y también toman en cuenta algunas emisiones, a las que le llaman emisiones fugitivas, relacionadas con la distribución de esos insumos energéticos, o sea, desde el lugar en el que se producen hasta el lugar en donde se consumen. Siempre hay pérdidas, las leyes de la termodinámica no nos permiten escaparnos, y estas pérdidas también las tenemos que contabilizar porque de alguna manera reflejan lo eficiente que es o que son nuestros sistemas de distribución y transmisión de energía a nivel local y regional, porque son redes que abarcan regiones mucho más amplias que nuestra propia comunidad, ¿no? Entonces, como les decíamos antes, siempre multiplicamos un dato de actividad por un factor de emisión. En el caso de energía estacionaria, el dato de actividad son consumos de energía. Consumo, como les decía, de todos los distintos combustibles o los distintos insumos energéticos, que multiplicados por factores de emisión que en general están dados. Por ejemplo, nosotros usamos todos los factores de emisión que están establecidos para el inventario de gases de efecto invernadero a nivel nacional y que se publica en la tercera comunicación nacional. Las comunicaciones nacionales suelen dar por explicitar cuáles son los factores de emisión que utilizan, y puede ser una fuente de información muy importante, como bien decía Virginia al principio cuando les presentaba el ejercicio. Y las emisiones fugitivas, como les decía, están fundamentalmente relacionadas a las industrias energéticas y tienen que ver con las pérdidas que se dan por los sistemas de distribución y almacenamiento de la energía en sus distintos niveles. Y hay que tener en cuenta acá, hoy les decía que nosotros vamos a considerar para los inventarios, o eso es lo que se propone desde el protocolo global, para los inventarios de gases de efecto invernadero a escala comunitaria, aquellas emisiones directamente relacionadas con las actividades humanas. Porque no nos vamos a meter, digamos, con las emisiones que forman parte del ciclo de carbono natural. Pero sí es cierto que hay muchas de las actividades que son propias de nosotros como seres humanos que generan emisiones que se hubiesen producido de igual manera si el ciclo natural hubiese seguido su rumbo. Nosotros intervenimos dentro de ese ciclo cambiándole la temporalidad, digamos, cambiando en qué momento se producen estas emisiones, pero lo cierto es que si hubiese, como les decía, si hubiese seguido el ciclo natural, en algún momento hubiesen sucedido. Entonces, a este tipo de emisiones específicas las clasificamos como emisiones biogénicas, que no las contabilizamos en el total de emisiones de los municipios porque, nada, se hubiesen producido de igual manera, no es un impacto que estemos teniendo nosotros como humanidad o como sociedad a términos de incrementar el efecto invernadero a nivel global o el que impacta sobre el cambio climático, pero sí las contabilizamos y las tenemos en cuenta porque sabemos que estamos, de alguna forma, que son el resultado de una actividad nuestra. ¿Cuáles son, a términos de energía estacionaria, estas emisiones biogénicas? Las que están relacionadas con el uso de insumos energéticos naturales o biológicos, podríamos decir. Todo lo que sea gas biogénico, por ejemplo, el gas que puede obtenerse a partir
a partir de los rellenos sanitarios, de la captura de gas metano en los rellenos sanitarios, o todo el gas de biodigestión, al que solemos llamar de esa manera. El gas de biodigestión es una fuente de emisiones de gases de efecto invernadero biogénica, porque este gas se hubiese generado de igual manera si este relleno no existía, porque las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, ese gas biogénico que se produjo en el relleno, viene de la descomposición de la componente orgánica de los residuos. Podríamos asumir que esa componente orgánica, que esos residuos, eso que nosotros consideramos residuos, en realidad se hubiese producido de igual manera dentro de la naturaleza y hubiese generado una descomposición que produzca dióxido de carbono. Bueno, el dióxido de carbono, resultado de la quema de ese gas biogénico que se produjo en el relleno, la contabilizamos entonces como emisiones biogénicas. Si nuestro insumo energético es la leña o el carbón vegetal, lo mismo, esa madera que estamos usando y quemando, en algún momento por su proceso natural de descomposición, hubiese generado emisiones de dióxido de carbono. Nosotros la quemamos y aceleramos de alguna manera ese proceso. Entonces las contabilizamos también como emisiones biogénicas. En el caso del transporte, es probablemente donde más decisiones en el momento de realizar un inventario haya que tomar, fundamentalmente porque tienen la complejidad de que las fuentes se mueven, y a veces están dentro de los límites que definimos, y a veces no lo están, y hay viajes que empiezan dentro y terminan fuera de los límites que definimos para nuestro inventario, entonces presentan cierta complejidad a la hora de definir qué es lo que contamos como responsabilidad de un gobierno local, ¿no? ¿Cuál de todas las emisiones en un viaje que inicia en nuestro municipio y termina, no sé, incluso hasta en un país vecino, cuál de todas esas emisiones vamos a contabilizar nosotros? ¿O de qué emisiones nos vamos a hacer responsables? Y esa es una definición que tenemos que tomar, es un criterio que hay que elegir a la hora de realizar el inventario y ver, en base a eso, cuál va a ser la metodología que vamos a aplicar. En general hay definidos ciertos criterios entre los cuales podemos elegir. El más utilizado es el método de las ventas de combustibles, o sea, hacernos responsables de aquellas emisiones asociadas al combustible que se vendió en nuestra localidad. Que no quiere decir ni que lo hayan usado nuestros vecinos, los ciudadanos de nuestra comunidad, ni incluso quiere decir que se haya usado y se hayan generado las emisiones dentro de nuestro municipio. Pero bueno, en general se termina utilizando esto por una cuestión de datos también. Como les decía antes, a veces tenemos que adaptar nuestras metodologías a los datos a los que tenemos acceso, y en el caso de los inventarios del transporte, en general la forma más fácil que tenemos de acceder a información relacionada con el transporte es ir y consultar a las gasolineras cuánto combustible se vendió y de qué tipo en cada una de ellas. Puede que les parezca incluso en las ciudades más grandes una tarea gigante, pero en general es información que se tiene y a la que es bastante fácil acceder, porque para cualquiera de las otras metodologías necesitaríamos muchos más datos, necesitaríamos saber cuántos vehículos hay, cuántos kilómetros recorren, incluso cuántas personas van dentro de esos autos que recorren, la cantidad de información que se requiere es altísima y dificulta muchísimo, en muchos casos incluso hasta se usan modelos matemáticos adaptados específicamente a los municipios. Por ejemplo, el estado de California lo hace de esa forma con modelos matemáticos, pero bueno, llevan muchos años trabajando en el tema, tienen mucha cantidad de información. Hoy, a escala de gobiernos municipales, y al menos en el caso de Argentina, poder hacer uso de alguna de las otras metodologías sería realmente complejo. Entonces nos terminamos basando en las ventas de combustible que se realizan dentro de la ciudad. Bueno, acá está un poco la explicación de cada uno de ellos. Y la fórmula que utilizamos es otra vez la de multiplicar ese dato de actividad, que en este caso es precisamente la venta de combustible, por el factor de emisión de cada uno de los gases de efecto invernadero que estemos contabilizando. En el caso de los inventarios que les proponemos nosotros, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Entonces, para cada uno de los combustibles que se vendan dentro del municipio, le aplicamos su factor de emisión y a través de la sumatoria podemos obtener la cantidad de emisiones totales. Y acá también aparecen las emisiones biogénicas. También tenemos un factor de emisión
de dióxido de carbono biogénico, y eso tiene que ver con que, al menos no sé cómo será en el resto de los países, pero en Argentina todas el diésel y las gasolinas que se venden tienen un corte obligado de bioetanol o de biodiesel en base a qué tipo de combustible estemos hablando, y como ese bioetanol y ese biodiesel lo que estamos quemando es materia orgánica que también en algún momento se hubiese descompuesto y hubiese generado emisiones de dióxido de carbono, como cumplen con este ciclo en donde nuestra única intervención fue acelerar el proceso de emisión del dióxido de carbono, las vamos a contabilizar, como les decía antes, como emisiones biogénicas. En el caso de los residuos, lo que vamos a tener en cuenta son los residuos sólidos y los residuos líquidos, y fundamentalmente lo que vamos a buscar es la cantidad de cada una de las líneas de cada uno de los residuos que se produzcan en cantidad y en ubicación. Porque acá va a entrar en juego esto que les decía al principio de los distintos alcances, en dónde se genera la fuente de emisión específica, si es dentro de los límites del municipio o fuera. Y en base a eso las vamos a clasificar como alcance 1 o alcance 3. Pero entonces lo que vamos a hacer es saber, lo que necesitamos saber es cuántos residuos van a parar a las distintas líneas de tratamiento, a las distintas formas de tratamiento o disposición final que se propongan dentro del municipio, ¿no? que brinde el municipio. Esto ¿por qué lo dividimos en base al tipo de gestión que se haga o al tipo de disposición final que se haga de estos residuos? Porque cada uno de ellos va a generar más o menos emisiones de gases de efecto invernadero en base al proceso que se dé de descomposición de los residuos, fundamentalmente de los residuos orgánicos que pongamos en tratamiento, ¿no? Entonces, en bases distintas van a ser las emisiones, si va a un relleno sanitario o si va a un vertedero poco profundo, no controlado, que sabemos que siguen existiendo, al menos en el caso de Argentina todavía lamentablemente hay muchos. Entonces cada una de estas líneas, de estas formas de gestión de los residuos nos van a generar distintas cantidades de gases de efecto invernadero, en particular de metano, que es el gas más involucrado en lo que tiene que ver con residuos. Lo mismo con las aguas residuales, en base al tipo de tratamiento que se haga de esas aguas residuales, se va a generar más o menos emisiones, y seguramente puede haber alguna otra parte de los que yo mencioné acá. Lo bueno del caso es que para todos estos tratamientos o tipos de disposición final de los residuos, existen factores de emisión por defecto. Obviamente podríamos tener y calcular los nuestros propios en cada uno de los municipios con los que trabajemos, pero en general se termina utilizando, y eso es al menos lo que hacemos nosotros con los municipios miembros de la red, factores de emisión que están disponibles, por ejemplo, en las metodologías propuestas y las directrices propuestas por el IPCC en sus distintas ediciones. En cuanto a los residuos sólidos, se pueden usar, como en el transporte decíamos que había varias formas de cálculo, en los residuos sólidos también hay fundamentalmente dos criterios de los cuales se puede hacer uso para calcular las emisiones de los residuos sólidos. Uno, al que le llamamos compromiso de metano, en el cual tomamos como criterio todas las emisiones que se producen por los residuos que dispusimos ese año. O sea que, de alguna manera, la descomposición de esos residuos, que va a ser gradual y que probablemente dure más, termine llevando más de un año, que es lo que nosotros en general contabilizamos para un inventario, lo que hacemos es tenerlas en cuenta todas para ese año porque dispusimos los residuos en ese momento, dentro de ese año. Y el otro modelo es el modelo de descomposición de primer orden, que en realidad solo toma en cuenta las emisiones que se estima que realmente se producen en ese año, que ya no tiene que ver con la cantidad de residuos que se puso específicamente ese año, sino que también tienen en cuenta las emisiones que se van a generar por residuos que fueron dispuestos en años anteriores. Entonces se van a ir sumando un poquito las emisiones de todos los residuos que se fueron disponiendo en el relleno o en el vertedero a lo largo de los últimos años, y que seguramente están generando emisiones. En general, la gran diferencia entre los dos, aparte de la diferencia conceptual, es la cantidad de datos que requerimos para poder hacer
el cálculo, y el compromiso de metano requiere de mucha menos información porque solo necesitamos saber la cantidad de residuos que se dispuso ese año, el año que estamos contabilizando. Entonces facilita mucho los cálculos y en general es el que se termina utilizando para los inventarios a nivel local, e incluso la experiencia nos demuestra que las diferencias en los resultados no son tan grandes como para justificar en algunos casos en donde cuesta mucho conseguir la información histórica, hacer ese esfuerzo, ¿no? Entonces terminamos utilizando generalmente el compromiso de metano. Estas son Florencia, Sí. perdón, solo para avisarte que quedan 5 minutos de tu presentación. Para Sí, que sí, estoy terminando, gracias. Estas son algunas de las fórmulas, pero de acá más que nada lo que quería rescatar es que teniendo los datos de actividad, el resto de la información que necesitamos para transformar esa, por ejemplo, en este caso, la cantidad de residuos en emisiones, son datos y bibliográficos casi que se pueden recolectar en los distintos papers, e incluso existen bases de datos de factores de emisión que puedan facilitar mucho la transformación de los residuos o del consumo de energía eléctrica o de lo que sea en emisiones de gases de efecto invernadero. El otro sector, o el otro tipo de fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero son las asociadas a los procesos industriales y a los usos de productos, y el uso de productos. Y cuando hablamos de procesos industriales, acá quiero hacer un paréntesis y una aclaración más que nada, son las emisiones relacionadas a la transformación física o química de la materia prima en producto final. Acá no estamos considerando el consumo de energía que generan estas industrias, porque ese lo estábamos considerando en energía estacionaria. Y esto se los cuento más que nada porque genera muchas confusiones a la hora de interpretar los resultados incluso de un inventario nacional, en donde generalmente se ve que este sector, el de procesos industriales y uso de productos, representa muy pocas emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, si miran el de Argentina, está alrededor del 6%, un poco dependiendo del año, el 6% de las emisiones totales, y uno podría decir, no puede ser que sea tan bajo, y es que en realidad no estamos considerando el sector industrial total, sino que estamos contabilizando dentro de este sector algunas emisiones específicas muy relacionadas a algunos procesos industriales en particular. Todo lo que sea consumo de energía está dentro de energía estacionaria y habría que poder, si uno quiere ver cuál es el impacto del sector industrial a términos de emisiones a nivel nacional, tendría que de alguna forma contabilizar y sumar estos dos subsector de la energía estacionaria junto con los procesos industriales. Los procesos industriales que generan este tipo de emisiones son generalmente procesos de la industria pesada, relacionados con la industria de los minerales, los metales y la industria química. Les dejo el listado para que lo analicen después más tranquilos. Y la parte de uso de productos, sí es cierto que hay la utilización industrial de algunos productos, e incluso la utilización doméstica, por ejemplo, de los refrigerantes, genera emisiones de gases de efecto invernadero. Pero este es un sector que generalmente es bastante difícil de poder calcular sus emisiones, porque imagínense, por ejemplo, en el caso de los refrigerantes, tendríamos que saber todas las heladeras, refrigeradores, aires acondicionados que hay en nuestra localidad, saber qué tipo de refrigerante usan, qué tipo de uso se le dio a ese electrodoméstico, y eso hacerlo casa por casa muchas veces es bastante complicado. Sé que hay algunos casos de municipios que están trabajando, en particular los municipios de Costa Rica están haciendo algunas pruebas para poder cuantificar estas emisiones, pero bueno, en general, ya les cuento, los inventarios de la Red Argentina Municipios frente al Cambio Climático no lo van a ver, por ejemplo, al menos, porque es información, como les decía, a la que el municipio no tiene acceso y que costaría mucho conseguir, y en el caso de los municipios con los que nosotros trabajamos, que en su mayoría están haciendo su primer inventario, nos parecía más interesante poder enfocarnos en otras cosas y por ahí no gastar tanta energía de los siempre escasos recursos municipales en hacer la determinación de estas emisiones. Y el último sector es la agricultura, silvicultura y cambio de usos del suelo. Se divide en 3 grandes grupos de emisiones: las asociadas a la ganadería, que tienen que ver con las emisiones asociadas a la fermentación entérica,
o sea, al mismo proceso digestivo que realizan los distintos ganados, y a la gestión de las heces y el estiércol de ese ganado. El uso del suelo, fundamentalmente relacionado con la variación de la composición o del contenido de carbono en una determinada región, en un determinado ecosistema, tanto sea en el suelo como en la masa arbórea, tanto en el subsuelo como arriba del suelo, y las fuentes agregadas que están más que nada relacionadas con la agricultura, con el uso de fertilizantes nitrogenados, la extracción de madera, el cultivo de arroz, incluso que en los lugares en donde se practica pasan a ser emisiones muy importantes en relación a las emisiones totales. Bueno, esto es lo que les decía. Para el caso de la ganadería, terminamos multiplicando la cantidad de animales de cada una de las distintas especies por factores de emisión que vienen dados. En el caso de Argentina estaban muy desarrollados, siendo que la ganadería es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero a nivel nacional. Hay muchos estudios establecidos en cuanto a cuántas emisiones genera cada una de esas cabezas de ganado, y acá entran tanto los vacunos como las aves de corral, como cualquier otro animal, caprinos, ovinos, todos ellos generan emisiones. Sin dudas las que más generan es la ganadería bovina, pero el resto, lo que no quiere decir que el resto no la genere. Y en base a la gestión del estiércol, también, en base a lo que se haga o cómo se traten las heces y la orina de estos animales, que tiene mucho que ver con el tipo de sistema productivo que se utilice, también vamos a tener distinta cantidad de emisiones de gases. El uso del suelo, que tiene que ver fundamentalmente con los cambios de stocks de carbono, y las fuentes agregadas, que acá están un poquito más detalladas, pero como les decía antes, tiene que ver con la quema de la biomasa, la aplicación de fertilizantes nitrogenados, tanto sean sintéticos como naturales. En ambos casos, cuando se está incorporando nitrógeno al suelo, se generan emisiones de óxido nitroso. El manejo del pastoreo si se usa pastoreo de animales, cómo se complementan la agricultura y la ganadería, también nos va a generar distintas emisiones de gases de efecto, distinto nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, la extracción de productos madereros y el cultivo de arroz. Lo que nosotros hicimos para el caso de los municipios de Argentina fue poder transformar todas estas emisiones que veíamos acá, que son muchas formas distintas de generar emisiones, en hectáreas, para simplificar la búsqueda de datos. Entonces, en base a las hectáreas que se utilizan para la producción agrícola y para la producción ganadera, y al tipo de cultivo, las hectáreas dedicadas a cada cultivo, dentro del municipio, con solo conseguir esa información y en base a datos que están publicados, datos científicos de factores de emisiones, factores de conversión, podemos llegar a las emisiones relacionadas con la agricultura de cada uno de los municipios. Y esto era todo lo que quería compartirles para hoy. Espero que les haya servido, o que les sirva, no que les haya servido ahora, pero que les sirva en algún momento para interpretar, si no es para hacer algún cálculo o tomar de base esto para su ejercicio, al menos para hacer una interpretación más minuciosa y detallada de los inventarios con los que se puedan encontrar de ahora en más. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia, y gracias también por compartir tu contacto. Había muchas preguntas en el chat. Bueno, por los tiempos, desafortunadamente, solo te vamos a poder presentar algunas. Las primeras tienen que ver con el proceso mismo de elaboración de un inventario, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos estimas que genera? ¿Cómo se puede estar seguro de que las informaciones que se está recolectando son las informaciones válidas suficientes para avanzar con un inventario, ¿no? ¿Qué recomendaciones puedes dar en este sentido? Y sí, avanzamos con estas, después te hago otra. Porque si no me voy a olvidar. Bueno, con respecto a los tiempos, la verdad es que es algo que depende mucho de la capacidad de la capacidad de acceso a la información, como les decía, que es el principal desafío que tenemos a la hora de hacer un inventario. La verdad que en lo que es nuestra experiencia dentro de la red de municipios, hemos tenido municipios que en 3 meses lograron acceder a toda la información y municipios que les llevó 1 año. En general está en el medio, en 6 meses, el tiempo que lleva a hacer un inventario, al menos
Esa es la cifra aproximada que les puedo trasladar de nuestra experiencia en el municipio. Pero tiene mucho que ver con los vínculos que tenga el propio municipio o el equipo que esté llevando adelante el inventario con las instituciones que tienen acceso a la información. Por ejemplo, todo lo que sea consumo de energéticos en general son compañías privadas, que son las que tienen el manejo de la distribución de la energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, el vínculo, en base a la buena relación que haya entre el municipio y esas empresas o esas instituciones que puedan llegar a tener la información, está definido el tiempo. Lo que suele agilizar el proceso es hacer previo a salir a buscarla la información en concreto, es poder hacer un buen mapeo de actores e involucrar a esos actores desde el comienzo, contándoles de qué se trata un inventario, porque también muchas veces genera reticencia que uno vaya desde los gobiernos locales a pedir información. Todos tienen miedo de que les vayan a imponer algún nuevo impuesto, siempre. Entonces, hacer un buen mapeo de actores que pueden estar involucrados suele ayudar a agilizar el proceso, como les decía antes, involucrarlos desde el principio. Y en cuanto a la información y la validez de la información, acá lo que priorizamos nosotros siempre al menos, y lo que se propone desde los distintos estándares internacionales, es que la información sea oficial, que venga de organismos o instituciones oficiales. Nos ha pasado muchas veces, incluso, que nosotros sabemos que esa información por alguna razón está distorsionada, por errores en las bases de datos o lo que sea, pero, y sabemos por el conocimiento de los expertos en el tema dentro de la localidad, que el dato es otro. Por ejemplo, pasa mucho con lo que tenga que ver con agricultura, y las hectáreas cultivadas. A lo mejor en las bases de datos a nivel provincial, que existen acá en Argentina, de la cantidad de hectáreas cultivadas, dice una cosa, y nada, el secretario de producción del municipio dice, no, esto yo sé que es el doble en realidad, porque nadie declaró lo que tenía que declarar, o la razón por la que sea. Lamentablemente, teniendo en cuenta que tenemos que hacer un proceso transparente y documentado, tenemos que tomar en cuenta los datos oficiales, y terminamos tomando en cuenta los datos oficiales, pero aclarando estas cosas que van surgiendo a partir de la conversación con los distintos actores. Recurrir a fuentes oficiales es lo que generalmente nos garantiza poder justificar el dato que tenemos, y eso es lo que tenemos que poder priorizar, porque hay que poder responder a las preguntas que surjan en base a los inventarios, ¿no? Particularmente cuando está involucrado el gobierno y el municipio, ¿no? Muchas gracias, Florencia. Creo que nos ayuda a contestar una pregunta muy recurrente que era, bueno, ¿qué hacer cuando no tengo los datos, no? Bueno, y para cerrar, si puedes dejar un par de consideraciones sobre los sumideros, ¿no? ¿Qué se considera un sumidero? ¿Son solo áreas naturales o pues también pueden ser las generadas por los humanos? Y bueno, ¿qué consideraciones tenés a este respecto? Bueno, sobre los sumideros es el tema difícil de los inventarios. Lo que nosotros proponemos con respecto a los sumideros, no porque a nosotros se nos haya ocurrido, sino porque es lo que se establece a través de los distintos estándares, es tomar en cuenta los sumideros que estén también atribuibles a la actividad humana. O sea, qué actividades que nosotros realizamos se convierten en sumideros de carbono. Y en líneas generales, los espacios naturales estabilizados, digamos, los que ya existen hace un montón de tiempo y así quedan, no son sumideros porque en realidad están formando parte de un ciclo de carbono que emite y absorbe en la misma cantidad, porque es un sistema que está estabilizado. A términos del inventario, como lo estuvimos viendo, en general el principal sumidero tiene que ver con los cambios en el uso del suelo, y hago énfasis en esto de los cambios. Tiene que haber un cambio por el cual un suelo que se utilizaba de una determinada manera, ahora se utiliza de otra, que le permite a ese ecosistema tener una mayor cantidad de carbono almacenado, un mayor stock de carbono. Por eso, por ejemplo, todo lo que las políticas que tengan que ver con restauración de suelos, con restauración de la calidad del suelo y materia orgánica del suelo, termina siendo un sumidero de carbono. Las estrategias que tengan que ver con la reforestación de espacios también son sumideros de carbono. Esos son los casos más relevantes y los que por ahí quizás más se dan. Pero hay que tener en cuenta esto, que
al menos para mí me parece importante resaltar que tiene que haber un cambio en el uso. Si es una reserva natural estabilizada, en donde los niveles, o sea, el stock de carbono por metro cúbico, llamémoslo, viene siendo el mismo, eso no es un sumidero en sí, porque hay un proceso de absorción y un proceso de emisión mismo por el ciclo de carbono natural que se da en esos espacios. Entonces, solo va a haber un sumidero cuando haya un cambio en el uso del suelo. Pero es de los temas más complejos dentro del inventario. Muchas gracias, Florencia. La verdad es que hay muchos comentarios en el chat y muchos agradeciéndote profundamente por tu exposición súper detallada y a la vez entretenida para un tema tan denso. Así que muchas gracias en nombre de todos los participantes y del equipo de organización. Bueno, con eso vamos cerrando. Les hago un par de avisos parroquiales. Por un lado, había muchos comentarios pidiendo referencias a metodologías, ¿no? Hay tanto en material del paso a paso algunas referencias bibliográficas, cuanto en Labsys, en este módulo, se puede bajar el material de referencia bibliográfico donde hay links para acceder a calculadoras de huella de carbono y metodologías. Si igualmente les gustaría tener material adicional a lo que está en este bibliográfico, sugerimos utilizar el foro, ¿sí? El foro de discusión en Labsys. Bueno, hay dos otros avisos. Nos ha compartido la participante Silvana que este jueves vamos a tener un webinario sobre los resultados del informe del IPCC. El link lo vamos a poner acá en el chat para que puedan registrarse los que tienen interés. Muchas gracias, Silvana, por compartir. Y bueno, por fin, también recordarles que hoy es el último día de inscripciones para el intercambio a prácticas de acción climática en Costa Rica. Así que si alguno tiene interés y todavía no se inscribió, hoy es la fecha límite, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Nos vemos y nos hablamos el viernes con el próximo módulo teórico. Abrazo.